¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. En esta clase vamos a tocar lo que es el texto. Esta clase es exclusivamente para el salón primero y segundo año, para el salón noveno. Muy bien, ¿qué es un texto? Para empezar, pues un texto es una unidad máxima que vendría a ser el conjunto de párrafos, y un párrafo sería pues el conjunto de enunciados, y un enunciado sería pues el conjunto de palabras, y una palabra vendría a ser pues el conjunto de letras. De esta forma se va organizando hasta llegar hasta el punto máximo, el texto. La ciencia que estudia el texto se llama lingüística del texto. La lingüística del texto va a estudiar la estructura, cómo está organizado, cuál es su intención, qué objetivos tiene y de cuáles son sus características. Todos esos aspectos pues estudiará la lingüística del texto. ¿Cómo está organizado un texto? Un texto está organizado de la siguiente manera. Primero sería el título. Luego vendría a ser la introducción, que va a contar con un párrafo. Luego vendría a venir lo que es el desarrollo. Puede contar pues de 2 a más párrafos. Y finalmente la conclusión, que consta de un párrafo. Eso sería pues la organización textual. A su vez, el texto se refuerza pues de acuerdo a su estructura, a su tipo de estructura. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente imagen. ¿Qué es la estructura? La estructura vendría a ser el elemento que va a dar forma a un texto, el elemento que va a dar soporte a un texto, el elemento que va a guiar al texto, ¿no? Y por lo tanto, según su estructura, vamos a tener pues varios tipos de textos, y lo vamos a ver también en la siguiente. Bien, hay que entender también que el texto está dividido en dos grandes grupos, lo que se llaman textos orales y los llamados textos escritos. Dentro de los textos orales vamos a ver pues a lo que se llama pues a los discursos, al cuchicheo, a los diálogos comunes, a una exposición, a un debate, a una mesa redonda, un coloquio, conversatorio, en fin, todo eso serían pues ejemplos de textos orales. Y dentro de los textos escritos vamos a tener pues todo lo que son pues netamente escritos, donde que pues hay presencia del lenguaje gráfico. Vamos a ver pues a los cuentos, a las fábulas, cartas, periódicos, novelas, revistas, en fin, eso sería pues los textos escritos. Y como nos vamos a dar cuenta, en cada tipo de textos tiene pues una cierta estructura. Por ejemplo, en una solicitud, ¿no? Vendría pues la solicitud en la parte superior, y no es igual con una carta, ¿no? Es un claro ejemplo entre una carta y una solicitud, es un claro ejemplo que la estructura son completamente diferentes. En la clasificación de lo que es textos hay varias formas de poder clasificarlos, pero a nosotros lo que nos interesa es una clasificación según su estructura o según su forma. Y dentro de esa clasificación vamos a tener pues a los siguientes textos. Tenemos a los textos narrativos, que tiene como intención dar a conocer algún suceso real o ficticio combinado con la fantasía. Tenemos al texto descriptivo, y tiene como intención presentar un elemento de la realidad, describiéndola. Luego tenemos al texto expositivo. Su intención es facilitar la comprensión, informar sobre algo.
y que tenga algún sustento científico o comprobable. Luego tenemos a los textos argumentativos y tiene como intención convencer, cambiar las ideas del receptor. Y esto se tiene que sustentar pues a base de argumentos. Muy bien, entonces estos textos sería pues la clasificación según su forma. Los textos narrativos, descriptivos, expositivos y los argumentativos. Muy bien, aquí también observamos a la misma clasificación de lo que es textos, ¿no? Bueno, eso sería pues con respecto a la clase de lo que es textos. Eh, Más adelante le estaré informando la secuencia de esta clase. Espero que sea de gran ayuda este video y avancen sobre la lectura número 1 y la lectura número 2, lo que es en plan lector. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Tenemos las características de un texto. Estas características pueden ser pues dentro de un texto escrito o pueden ser las características de un texto oral. Primero, cohesión. ¿Qué es cohesión? Cohesión vendría a ser pues las palabras enlace. Quiere decir, dentro de un texto, todo el texto está relacionado o vinculado por palabras enlaces o llamados conectores. Luego vendría a ser pues la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? La coherencia vendría a ser que el texto tenga sentido. Tanto la idea principal como la idea secundaria tienen que estar relacionados y tienen que hablar del mismo tema. A eso se llama que tiene como característica coherencia. Ahora, último, tenemos la adecuación. ¿Qué quiere decir adecuación? El texto tiende a adecuarse según el contexto o el lugar donde que se expone el texto. Quiere decir que sube o baja de intensidad, cambia de finalidad, cambia de objetivos el texto o del hablante según donde